8 de la mañana, 57 minutos. Ustedes saben, el inicio de clases en las escuelas rurales se mantiene para el próximo 22 de abril, pero con flexibilidades. Ayer se acordó así en esta reunión que hubo entre el Sistema Nacional de Emergencia, el CODICEN, el PIT-CNT y los gremios de la enseñanza. Para profundizar en qué condiciones van a comenzar las clases es que recibimos a José Olivera, presidente de FENAPES y quien también encabeza la coordinadora de sindicatos de la enseñanza. Bienvenido. Hola, buenos días, un saludo a todos los televidentes, un gusto estar aquí hoy. Bueno, me gustaría comenzar contando cuáles son esas flexibilidades. Se maneja que de todas maneras se mantiene, digamos, el comienzo de clases en escuelas rurales para el 22 de abril, pero ¿qué cambió entonces? Sí, efectivamente, lo primero que hay que transmitir que esta es una decisión del Poder Ejecutivo, que está enmarcada dentro de la estrategia general que el Poder Ejecutivo lleva adelante en el manejo y el enfrentamiento a la pandemia de COVID-19. Por lo tanto, es él el que toma la decisión y se hace responsable en última instancia de todas las condiciones y las consecuencias que esto puede generar. En segundo lugar, no hubo acuerdo en términos que nosotros entendíamos que al 22 de abril no están las condiciones dadas para el inicio de clases en el sector rural, a nivel de primaria. El gobierno entiende que sí. Incluso señalamos que se perdió muchísimo tiempo por un mal manejo del CODICEN de la ANEP del tema, porque entre otras cosas nos teníamos hasta la jornada de ayer claramente de quién había sido y era responsable de esta definición. En el CODICEN se manejaban distintas hipótesis o distintos planteos que no daban certezas en dónde había que ir a buscar una referencia clara para poder discutir esto. Creo que la reunión de ayer sirvió también para eso. En tercer lugar, sí el gobierno se planteó y se manifestó de acuerdo en flexibilizar las condiciones. Algunas de esas condiciones tienen que ver con, por ejemplo, comenzar las actividades en aquellas escuelas rurales que estén insertas en departamentos donde al día de hoy no haya registrado ningún caso positivo de COVID-19. Obviamente esto ya comienza a reducir sustantivamente el número de escuelas que estarían retornando a actividades a partir del 22 o en otra fecha posterior. O sea, las 900 y pico de escuelas rurales que hay fuera de la zona metropolitana, Montevideo y Canelones, no van a comenzar las clases. No, eso es un dato que hay que empezar a trabajar y a desmenuzar en las próximas horas, donde incluso nosotros aguardamos que efectivamente el CODICEN de la ANEP cumpla con lo que se manejó en la reunión de ayer, de que se convoque rápidamente a los ámbitos de trabajo en términos de salud laboral, que hasta ahora no se han convocado, un grupo de trabajo específico para analizar la aplicación de esas recomendaciones que hace tanto el Ministerio de Salud Pública como también los protocolos que se pueden estar elaborando en las próximas horas en el marco de la Comisión Bipartita de Salud Laboral para transmitir ciertos grados de garantías. Recordar también a la ciudadanía, a los televidentes, que la asistencia de los estudiantes a estas escuelas es voluntario, va a depender de la decisión que tomen los padres. En segundo término, hay una población de trabajadores que no va a estar siendo obligada a reintegrarse al trabajo. Estamos hablando de población mayor de 65 años que la hay, tanto docentes como funcionarios, trabajadores, docentes y funcionarios que tienen enfermedades prevalentes, que están determinadas ya en principio por el Ministerio de Salud Pública, que tampoco van a estar asistiendo. Y en tercer lugar, yo coincido con lo que decía el doctor en la anterior entrevista, también se planteó una dificultad adicional, que es la falta de una infraestructura adecuada y una planificación estratégica adecuada en el medio rural en lo que tiene que ver con la atención médica. De hecho, estuvieron presentes una representación de FEMI y también de la Sociedad de Médicos Rurales de Uruguay, donde manejan algunas cuestiones que aquí bien se explicitaba por el doctor anteriormente, que nosotros compartimos plenamente. Por ejemplo, para que se tenga una idea, en el medio rural, dice la Sociedad de Médicos Rurales, hay instalados en el medio apenas unos 150 médicos en todo el país. Esto es más grave al norte del Río Negro, donde hay en el entorno de 50 médicos. Bueno, a eso hay que agregarle el no funcionamiento de algunas policlínicas que se están registrando, como bien decía el doctor recientemente. Bueno, ahí el SINAE se comprometió, por ejemplo, a generar las condiciones para una georreferenciación de las escuelas con respecto a un centro de salud de distintos niveles, obviamente, y sobre todo lo que se le pidió al Ministerio de Salud Pública, que se le generara las condiciones de infraestructura y de personal, porque muchas veces no lo cuentan. Así que hay que ir atando un montón de elementos para generar cierto grado de garantías en el retorno. A ver, para ir bajando a tierra, cada escuela rural que esté en funcionamiento a partir del 22 de abril va a tener, digamos, un nexo más aceitado con la institución de salud más cercana, sea pública o privada, para que asista ante una duda o alguna dificultad. Sí, esto se manejó ayer como en términos de justamente de georreferenciar el centro educativo a un centro de salud
Es un trabajo que se suponía en la tarde de ayer mismo quedaba pronto por parte del Sistema Nacional de Emergencia, así lo dijo su director ejecutivo, y obviamente eso se tiene que complementar con que el Ministerio de Salud Pública y los prestadores de salud, en el marco del manejo de la emergencia sanitaria, tengan también la infraestructura y el personal adecuado. Claro. Porque a veces una de las cosas que planteaban es que muchas de estas policlínicas funcionan con un médico, pero no tienen enfermero. O tienen un enfermero que además es chofer, y entonces si hay que salir porque se cuenta con una ambulancia, no se puede hacer la atención. Sí, hay distintas variantes que creo que el médico que recién hablaba de la Regional Norte, de FEMI, explicitaba un poco mejor que nosotros esa realidad, ¿no? Concretamente, en las escuelas, ¿qué medidas se van a hacer, por ejemplo, del punto de vista edilicio? Tenemos que tener separaciones de persona a persona para cuidarse de los niños y cuidarse de los maestros y los funcionarios, y hay mucha variedad de condiciones edilicias en el ámbito rural. Sí, efectivamente, yo creo que esto es clave. Algunas de las cosas que ya ayer mismo nos planteaba el Ministerio de Salud Pública en el manejo de su protocolo. Todavía la ANEP no tiene un protocolo específico, pero sí lo tiene el Ministerio de Salud Pública. De hecho, en los ámbitos que se debieran convocar en las próximas horas, se pidió la especial participación de delegados del SINAI y del Ministerio de Salud Pública para orientar en ese sentido. Es claro que la infraestructura va a ser una determinante importante. Es claro que la higiene de ese centro educativo, cómo se hace, si se ha hecho en otros días, va a ser y cómo se va a hacer en el futuro, es un tema importante. ¿Y qué pasa con el personal dedicado a eso? Porque en algunas escuelas con pocos niños... Bueno, ahí hay una dificultad bastante importante que se la dejamos expresamente establecida ayer, por ejemplo, a la directora general de primaria. Hay muchas de estas escuelas que no cuentan con personal auxiliar de servicio. Bueno, allí el Consejo de Educación Inicial y Primaria dijo que tenía condiciones de contratar temporalmente algunos servicios que hicieran la limpieza previa y el mantenimiento posterior. También el Ministerio manejó el tema de las distancias, distanciamiento social dentro del aula. De hecho, lo estamos viendo en algunos países que están retornando, caso Noruega, que comenzó ayer los cursos. La distancia de 1,5 metros en el salón de clase entre un estudiante, un alumno y el otro es un tema fundamental. Lavado de manos, que se cuente con las condiciones de tener jabón y alcohol en gel. La ventilación. Se definió que en estas escuelas no va a haber servicio de comida, que los estudiantes incluso hasta podrían llegar a tener una duración escolar mucho más corta. Es decir, un montón de variables que habrá que ir afinando en las próximas horas, sobre todo en el entendido de que si la fecha que el gobierno no modificó del 22 implica que aquellas escuelas que reúnan estas condiciones que estamos manejando, bueno, empezarían el 22. Y otras lo harían mucho más tarde. Eso era mi siguiente pregunta. ¿Se llega al 22 con todo esto? Y nosotros tenemos nuestras dudas de que no. Razonables dudas que no, sobre todo porque también hay otras condicionantes que hay que atender. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo bien concreto. Al día de hoy Artigas, el departamento, no registra casos positivos de COVID-19. Sabemos que en las escuelas rurales de Artigas trabajan maestros que viven en la ciudad de Salto, donde sí hay registrado casos positivos de COVID-19. Bueno, a esos maestros se comprometieron ayer, se les va a hacer el test previamente al reintegro a clase. Ahora ese maestro, una vez que se le haga el test, va a pasar unos días hasta que se les dé el resultado y mientras tanto no va a poder concurrir a clase. Bueno, ahí primaria tendrá que ver cómo suple la ausencia de ese maestro y si es posible suplir la ausencia de ese maestro o maestra, ¿no? Es decir, que hay un montón de variables que lleva a pensar que el número de escuelas que podrían comenzar efectivamente el 22 de abril va a ser mucho más reducido que el que se manejó originalmente. Nosotros vamos a reclamar el funcionamiento de los ámbitos que corresponden en esta materia, porque además así lo ha instruido el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Y en tercer lugar, vamos a estar vigilantes en el cumplimiento de esas condiciones. A pesar de estas condiciones que se lograron ayer, ¿siguen en desacuerdo con el comienzo de clases en el ámbito rural? Nosotros creemos que sí, porque las fechas nos embreta ahora a tomar una serie de definiciones sin los debidos tiempos y los debidos espacios necesarios para discutir estas cosas. De hecho, se lo dijimos al Poder Ejecutivo ayer, que sería bueno que hacia adelante, porque nosotros nunca nos negamos a discutir el retorno a clase, porque es una cuestión que hay que analizarla con tiempo. Ante cualquier eventualidad de cambios hacia otros sectores del sistema educativo, primero esto se transmita en los ámbitos que se tienen que transmitir antes de hacer anuncios públicos que después son muy difíciles para el gobierno de levantar, ¿no? Humberto. José, ¿qué tal? Lo quiero llevar un poco a una pregunta que nos hacemos muchos papás en este momento. ¿Qué evaluaciones están realizando ustedes de las clases a distancia? Digo, hablando de los chicos de secundaria. Yo he tenido, y seguramente muchos papás en este momento están pasando por lo mismo, yo he tenido varias versiones con respecto al nivel de concentración, de efectividad que pueden tener. ¿Qué evaluación se hace de ese sistema en este momento? Importante la pregunta, Humberto, porque creo que es clave transmitirle a la ciudadanía algunos conceptos que son básicos. Primero,
Todos reconocemos, sindicatos, trabajadores, autoridades, que el sistema uruguayo está basado en la presencialidad. No está preparado para la educación a distancia en términos generales. Hay excepciones, las hay, la Universidad de la República, nivel terciario que puede ser la formación de maestros y profesores, y hasta por ahí no más. Segundo, hay un problema de infraestructura. No todo el mundo tiene conectividad, no todo el mundo tiene el elemento tecnológico. Para esto no alcanza con un celular, se precisan otras herramientas. Tercero, la distancia es un mecanismo que implica una nueva didáctica, que el docente en general no la domina, pero además también el hecho de que intervengan otros factores, el elemento tecnológico, pero también un elemento importante, la propia familia, porque esa situación de distancia no permite regular el manejo del espacio de enseñanza y el espacio de aprendizaje. Por lo tanto, el compromiso y el involucramiento de la familia es un tema clave. Con estos elementos, asociados además que muchas familias hoy tienen que hacer frente también a una situación que es de crisis social y económica. Claro. Porque no pensemos solamente en los 120.000, 130.000 que están en el seguro paro, pensemos en los 320.000, 340.000 que están vinculados a la economía informal, que han tenido dificultades para hacerse el peso diario. Bueno, esto también es un problema que está instalado hoy en la familia de nuestros estudiantes. En este contexto, lo que ha sido reconocido con cierta honestidad intelectual es que se están apelando a distintos mecanismos que no pasan exclusivamente por la plataforma de Ceibal o CREA, sino que hay docentes que incluso en la Semana del Turismo, lo veíamos ayer, en la propia reunión, han tratado de mantener un vínculo pedagógico con el estudiante y la familia, que básicamente es de orientación en términos de salud, de orientación en términos del manejo de la convivencia, en aquellos que la pueden llevar, porque también allí surgen conflictos y problemas, y en algún sentido se ha tratado de orientar a actividades donde el estudiante, e incluso también involucrando a la familia, tenga contacto con distintas disciplinas. Por ejemplo, nuestra federación lleva a cabo, con finanzas propias del sindicato, una campaña que hoy está instalada en varias radios en todo el país, en tanto en AM o en FM. Inicialmente la iniciamos por redes sociales, nos dimos cuenta nosotros mismos que no estábamos llegando, por lo que decíamos, al conjunto de la sociedad. Entendimos que el medio más democrático, porque es de mayor accesibilidad, es la radio, y hoy estamos haciendo una campaña, se llama Los Profes Tiran Piques, donde distintos docentes de distintas disciplinas orientan a actividades a los estudiantes que tengan la posibilidad de acceder a esas fuentes, o ya sea a través de un celular o a través de una computadora y demás. Y en ese sentido yo creo que es importante asumir todos, de hecho le hemos planteado a las autoridades de educación y lo volvimos a hacer ayer, la importancia que tendría, por ejemplo, en este contexto, seguir multiplicando y sumando nuevos esfuerzos. Uno de los esfuerzos que en muchos países se ha hecho es apelar a los espacios públicos de comunicación, en especial la televisión, en generar espacios también educativos desde esta perspectiva. Por lo tanto, hay que ser claro con la familia. No le podemos prometer clase a distancia porque las condiciones no están dadas y hasta sería un elemento, yo diría, negativo, porque eso llevaría a que decenas de miles de estudiantes no pudieran acceder a esa posibilidad, y hay un enorme desafío, que el día que volvamos a clase en un cierto grado de normalidad, entre comillas, el 99,9% que estaban el 1 de marzo en las clases vuelvan a estar. Y hay muchos docentes también, además de los padres. José, trato de entre todas las preguntas que me pusieron, resumir un poco. Hablan de docentes que no han llegado a tomar horas, que no han completado la unidad. Estamos en ese proceso. Montevideo y Canelones no lo han hecho todavía. Montevideo y Canelones se retomó la elección de hora que estaba suspendida desde el 16 de marzo. Fíjese que el 16 de marzo es cuando esto recién arranca, la verdad. Sí. Allí hubo que suspender porque hubo que discutir muchas cosas y se retomó en la pasada jornada del día lunes. Y ya anoche mismo, a última hora, se nos informaba por parte de los compañeros del área que con el Consejo de Secundaria se acordó un calendario que se va a hacer de lunes a viernes la próxima semana. De la próxima semana, porque me dicen que como también hay chicos que todavía no tienen, hay varias asignaturas que no tienen, que son muchos los docentes que están sin trabajo. ¿Ustedes tienen un número de docentes que en este momento estén sin trabajo? Sin trabajo, el número se redujo bastante y significativamente, lo cual también sigue siendo un problema, no importa el número. Lo que sí también teníamos claro que había un número un poco mayor, en el entorno de un 5% de la plantilla docente, que no había completado sus horas, porque la elección de horas había culminado en diciembre y en febrero, básicamente, cubriendo un 95% de las horas totales que tiene secundaria. Después hay cambios, sobre todo porque la elección de formación docente se hizo más tardíamente. Eso fue generando que al día lunes había
en todo el país unas 15.600 horas. Esto es más o menos un 5% de las horas totales de secundaria. Claro. Bueno, esto es lo que se está tratando de revertir rápidamente, porque hay un aspecto importante, Humberto, que yo aprovecho la pregunta, que no hay que olvidarse que la interrupción de clases se da apenas con 10 días de iniciado el año lectivo. Y que incluso en el caso de educación media, tanto en UTU como secundaria, son mucho menos días para algunos docentes. De hecho, hubo docentes que prácticamente no tuvieron contacto con sus estudiantes. Claro. Entonces ahí nosotros acordamos con la administración que en especial hasta lo que fue la Semana del Turismo, si uno mira los registros de la propia administración, hubo trabajo docente y hubo trabajo de estudiantes en la propia Semana del Turismo. El contacto pedagógico, establecer ese vínculo necesario con el estudiante y la familia fue y sigue siendo, yo diría, el gran objetivo que está concentrando nuestros mayores esfuerzos hoy día. Estamos generando procesos de enseñanza y de aprendizaje. Yo creo que eso es lo que tendremos que evaluar una vez que discutamos el reintegro a las clases. Ahí está. ¿Qué porcentaje de alumnos no está teniendo un proceso educativo? Muy difícil de determinar, porque eso implica discutir qué fuentes tomamos para analizar y componer ese universo. Por ejemplo, hay distintas herramientas, la plataforma CREA, el Plan Ceibal, plataformas específicas para algunas disciplinas que se tienen en la educación pública, el trabajo y el esfuerzo coordinado de docentes que están mediante correos electrónicos, mediante grupos de WhatsApp, mediante mensajes en radio o en espacios de comunicación, están llegando yo diría, hoy día a la mayoría del estudiantado. Claramente que somos conscientes que no se está llegando a todo. O sea, hay una dificultad de poder sistematizar al día de hoy toda esta información para decir con todas estas acciones estamos cubriendo a este porcentaje de estudiantes. Olivera, desde los gremios, ¿qué perspectiva manejan para el comienzo de clases con normalidad ya en el sur del país, donde están la mayoría también de los estudiantes? Bueno, eso va a depender un poco, y esto es muy dinámico, de cómo evoluciona la situación, porque ahí hay un conjunto de variables que nosotros no manejamos. Por ejemplo, ayer se nos decía que el retorno gradual y en estas condiciones que estaríamos discutiendo en las escuelas rurales forma parte de la propuesta integral del manejo de la pandemia por parte del Poder Ejecutivo, donde ellos marcan 3 elementos que son, desde su perspectiva, clave. Una fue la aplicación de lo que ellos llaman cortafuegos a muy tempranamente, incluso ellos dicen por encima de lo que recomendaba para esa etapa la Organización Mundial de la Salud. Hay un segundo componente que es evitar lo que ellos entienden que se puede evitar, que es la cuarentena general obligatoria, y un tercer componente que es minimizar los impactos económicos de la pandemia. Ahora, todo esto, que está en teoría formulado por parte del gobierno como ejes del manejo de la situación, obviamente tiene que tener una comparación, una contrastación con la realidad, y la realidad es muy dinámica. Fíjate tú que estamos diciendo hoy que aquellos departamentos donde hay registrado casos de COVID-19 positivos, se podría iniciar en algunas condiciones las clases en las escuelas rurales. Capaz que esta tarde esos departamentos son menos, porque aparece un nuevo caso detectado. Entonces, esto es muy dinámico. Con lo cual, lo que nosotros sí entendemos es que hay que discutir un marco general. En su momento, el 26 de marzo, cuando esto recién iniciaba, dijimos con el Codicen de la ANEP, acá hay como 3 grandes etapas. Una etapa que es la de reforzar el vínculo pedagógico con el estudiante y la familia. Si esto se extiende, hay que ir a una etapa donde se discutan la posibilidad de generar algunos procesos de enseñanza que habiliten algunos aprendizajes. Y después vendría una tercera etapa, que es la del reintegro a la presencialidad. Que eso hay que discutirlo con tiempo, porque, reitero, no se puede hacer también de un día para el otro. En ese marco nos estamos moviendo. Fechas, yo no voy a ser irresponsable de decirle a la sociedad cuándo, porque no lo sé. Por lo que usted me dice, me hace pensar que la segunda mitad del año, como se va a venir. Y miremos la experiencia de lo que pasa en la región, y ahí podemos tener un parámetro, o miremos, por ejemplo, las definiciones que ha tomado la Universidad de la República, con otro grado de autonomía, con otras informaciones que nosotros, y aportes técnicos que nosotros todavía estamos recolectando, para tener una orientación en términos de cómo manejarnos con este tema. ¿Este va a ser un año perdido? No, yo creo que hay condiciones para pensar y hay herramientas para pensar en replanificar urgentemente en los tiempos calendarios que tengamos de aquí a la culminación del año lectivo, que no tiene por qué ser efectivamente a los primeros días de diciembre. Eso también está para discutirse. Muchas gracias. A ustedes. Cerramos por aquí entonces la entrevista con José Olivera, presidente de FENAPES y quien también encabeza la coordinadora de sindicatos de la enseñanza.